Hola chicos, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad nos toca hablar sobre el tema de hidrostática en el curso de física. Vamos a empezar chicos viendo primero lo que es la densidad. La densidad se define, jovencitos, como la cantidad de masa que tiene un objeto sobre el volumen, ¿no? O sea, es la cantidad de masa que tiene un objeto por cada unidad de volumen. Según el Sistema Internacional de Medidas, la densidad es masa sobre volumen, donde la masa debe estar en kilos, el volumen en metros cúbicos y la densidad pues tiene que estar en kilos por metro cúbico. ¿Ok? Ahí está. El peso específico. Recuerden que todo cuerpo tiene un peso. Toda la materia tiene un peso. Pero, ¿qué es el peso específico? Bueno, el peso específico simplemente es la relación que existe entre el peso de un cuerpo sobre su volumen, ¿sí? Cantidad de peso sobre unidad de volumen, ¿no? ¿A qué es igual el peso específico entonces? Peso sobre volumen. El peso, recuerden que es un vector, es una fuerza, así que tiene que estar en newtons, el volumen en metros cúbicos, por lo tanto el peso específico tiene que ser newton por metro cúbico. ¿Okay? El peso, recordarán ustedes que es masa por gravedad. Ahora, aquí está chicos, vamos a recordar, miren que el peso es igual a la masa por gravedad. Entonces, si reemplazamos nosotros, jovencitos, reemplazamos de repente en la primera ecuación de la densidad, podemos obtener entonces una relación. Obtenemos una relación acá entre los dos, ¿no? Entonces yo puedo decir al final que el peso específico es igual a la densidad multiplicada por la gravedad, ¿ya? No olviden, peso específico es igual a la densidad multiplicada por la gravedad. ¿Qué es presión, chicos? ¿Qué será la presión? En este caso, jóvenes, cuando ustedes de repente colocan un libro, ¿sí? Supongamos que este es un libro sobre una mesa, ¿está bien? Sobre una mesa. Este libro va a generar, por su propio peso, genera una presión sobre la superficie en la que está haciendo contacto, ¿no? En este caso, la superficie de apoyo, ¿sí? Entonces, ¿cómo definimos nosotros la presión? La presión simplemente va a ser igual a la fuerza sobre el área. En este caso del ejemplo, ¿la fuerza quién es? El peso, pues chicos, el peso está que me genera presión, ¿ya? Y el área de apoyo, ojo, el área donde está chocando con la superficie, ¿ya? Ese es el área de apoyo. Ahora, la fuerza se mide en newtons, el área debe estar en metros cuadrados, por lo tanto, la presión tiene que medirse en newtons por metro cuadrado, acá chicos, newtons por metro cuadrados, y esto es igual a ¿quién? Eso debe ser igual a un pascal, ¿ya? Ese es un pascal. Entonces la presión al final se mide en pascales. ¿Qué es la presión hidrostática? Al igual que todos los cuerpos sólidos poseen un peso, en este caso los líquidos también tienen un peso, ¿no? Los líquidos también tienen un peso. Entonces, si los líquidos tienen un peso, yo coloco de repente por acá un poco de líquido, agua quizás, sobre un vaso. En el punto más bajo, en la parte más baja del vaso, ese líquido, esa agua me está generando una presión en el fondo, ¿sí? ¿Y por qué se genera esa presión? Por el peso mismo del líquido, por el peso mismo que tiene el agua. ¿Okay? ¿Cómo se define entonces la presión? La presión hidrostática también es el peso del líquido sobre el área del fondo, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos calcular esta presión? Es simplemente la densidad del líquido, en este caso es el agua, densidad del líquido multiplicado por la gravedad por la altura a la que te encuentres de la superficie. Características de la presión hidrostática. ¿Qué características tiene esta presión? Uno, la primera característica. No interesa, jovencitos, la forma del recipiente. Si no interesa la forma del recipiente, solamente me interesa la altura. Si yo tengo dos líquidos, bueno, dos recipientes de diferentes formas, de diferentes tamaños, pero a una misma altura, la presión en esos puntos tiene que ser igual. ¿Ok? Entonces ahí tiene que ser igual. Por ejemplo, puedes ver acá, la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2. Siguiente característica. ¿Qué ocurre si ustedes llenan un globo con agua y ustedes le hacen un pinchazo de repente con una pequeña aguja, ¿no? Con una agujita le hacen un pinchazo. Ustedes van a observar que el agua sale perpendicularmente a la superficie donde hiciste ese pequeño orificio. ¿Okay? Como segunda característica de la presión hidrostática, en este caso el chorro va a salir perpendicularmente al globo, ¿no?
Y la tercera característica que es importante también, nos dice que a mayor profundidad, mayor tiene que ser la presión. ¿Sí? Mientras más bajo estés, la presión será mayor. ¿Por qué? Pues por lógicamente, ¿no? Por lógica, tiene lógica, ¿no? O sea, mientras más abajo estés, mayor cantidad de líquido habrá sobre ti, por lo tanto la presión tiene que ser mayor, ¿no? En este caso. Muy bien. Hablemos ahora de la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? ¿No? Entonces, esta presión atmosférica la vas a encontrar, pues, lógicamente, como dice su nombre, en la atmósfera, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esta presión atmosférica? Por el peso del aire. ¿Está bien? El peso del aire. Profe, ¿que el aire pesa? Sí, el aire pesa. Pero se empieza a medir a partir de los 500 kilómetros. ¿Sí? 500 kilómetros de altura recién vas a empezar a poder medir el peso. Y ese peso del aire es el que me genera la presión atmosférica. ¿Ya? La presión atmosférica. Pero, profesor, ¿por qué no la sentimos? Porque nosotros ya estamos adecuados a esa presión. Nosotros ya nacemos adecuados a esta presión, que olvidamos que existe. Así como los peces olvidan que el agua pesa y tiene presión ahí, y los peces normal, ¿no? Viven bajo el agua a grandes profundidades y a ellos no les afecta el peso, del agua. Entonces los peces están adecuados a ese sistema, igual que nosotros a la atmósfera. Estamos adecuados a esta presión. Es por eso es que no nos afecta casi nada, ¿no? Claro, salvo nos afecta cuando de repente te vas de la costa a la sierra. Bueno, en ese caso sí te afecta la presión, ¿no? Porque hay un cambio de presiones ahí. La presión a nivel del mar, chicos, es igual a 1,01 por 10 a la 5 pascales. Ya, no olvidar 1,01 por 10 a la 5 pascales. Algunos ejercicios te los van a dar como 100 kilopascales nada más. Vemos por acá también lo que es una prensa hidráulica, ¿sí? Vemos una prensa hidráulica que es un principio fundamental, un principio importante, por ejemplo, para los frenos hidráulicos, para los camiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede generar una gran presión a partir de una fuerza pequeña, ¿no? En este caso, viene por acá F1 y el émbolo 1, ¿cierto? El área es más pequeña y a diferencia del émbolo 2, que el área es mucho más grande, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo aplique una fuerza F1 al émbolo 1, esta fuerza me va a generar una presión en el líquido y esa presión va a generarme acá una fuerza en el émbolo 2, ¿no? Y entonces, por propiedad podemos decir nosotros que la fuerza F1 es al área 1, como F2 es al área 2. O sea, las presiones en el mismo punto van a ser iguales. ¿Okay? Veamos un ejemplo, chicos, acá. Me dicen, miren, un cubo de 50 centímetros de arista pesa 200 newtons y está en reposo sobre una superficie inclinada. A ver la superficie, ahí está, miren cómo se muestra. ¿Qué presión en pascales ejerce este bloque sobre dicha superficie? Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es trazar por acá el peso. Me lo dan. ¿Sí? El peso por acá está, el peso vale 200, me dicen a mí. 200 newton, está bien. Listo. Y ya dijimos por acá tenemos la fuerza normal. Ahora el ángulo que formamos aquí, pues este ángulo que vamos a formar aquí, este ángulo que está aquí, ¿cuánto va a ser? El mismo ángulo, ¿verdad? Claro, va a ser también 37 grados. ¿Okay? Este ángulo que está aquí también tiene que ser 37 grados. ¿Listo? Bien. Ahora hay que descomponer este peso en una componente que vaya en la normal y otra que esté en paralelo al plano, ¿cierto? La del paralelo al plano no me interesa. Me interesa simplemente la que está perpendicular al plano, ¿no? En este caso es la normal. Recuerden que la normal es perpendicular al plano de contacto. Entonces, en este caso calculamos por acá la normal, o disculpen, la componente del peso perpendicular al plano, que sería por acá más o menos, ¿no? Aquí, ¿cuánto valdría este vector? Claro, tendría que ser 200, ¿sí? Está bien, 200 newtons, que es el peso. 200, pero multiplicado por quién? Por el coseno, ¿cierto? ¿De quién? En este caso el coseno de 37 grados. ¿Ok? Ahí está. Listo, ahora podemos calcular el área que está chocando, vamos a decir así, ¿sí? Que está apoyada sobre el plano, ¿no? En este caso, como es un cubo y su arista es 50 centímetros, pues yo puedo calcular el área por acá. Entonces puedo decir por acá que el área va a ser igual a ¿quién? Al lado al cuadrado, ¿no? Entonces la parte que está apoyándose sobre la superficie es un cuadrado, porque es un cubo, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el área de un cuadrado? Como lado al cuadrado, en este caso 50, ¿verdad? Sería 50 por
50 por 50, ¿no? Pues listo. Entonces, ¿cuánto va a ser esta área? Esta área tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2500. 2500, pero ojo, está en centímetros. Entonces, hay que pasar eso a metros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? Sería multiplicado por 10, pero a la cuánto. Claro, a la menos, tiene que ser acá a la menos 4. ¿Ya? Tiene que ser a la menos 4 y esto pues ya estaría en metros. Ahí está, perfecto. Ahora sí podemos calcular la presión por acá, chicos. La presión aquí va a ser igual. Entonces esta presión va a ser igual aquí. Por acá tendríamos que estar a ver. La presión va a ser igual a la fuerza. ¿Quién me está generando fuerza acá? En este caso va a ser la componente que está perpendicular al plano de contacto. En este caso tiene que ser pues, por aquí el 200 por el coseno. De frente el coseno de 37 es 4 quintos, ¿está bien? 4 quintos, muy bien. Ahí está, acá debe ser por 4 quintos, ¿no? Por 4 quintos. ¿Sobre quién? Sobre el área, pues, chicos. ¿El área cuánto vale? Ahí lo tengo, ¿no? El área vale 2500, pero multiplicado por 10 a la menos 4, ¿no? Por 10 a la menos, ahí está, 10 a la menos 4. Perfecto. Listo, podemos superar entonces esto. La presión aquí va a ser igual entonces. Esta presión tiene que dar igual. Entonces la presión, chicos, tiene que ser igual a ¿cuánto? 640 pascales. ¿Okay? Esa es la presión que está generando sobre la superficie. Ejemplo número 2, chicos, dice, se muestra un recipiente que contiene agua en reposo. A nivel de A y B hay una diferencia de presiones de 4,2 kilopascales. Calcula la densidad del líquido en gramos por centímetro cúbico. ¿Okay? A ver, en este caso me dicen que entre el punto A y B hay una diferencia de presiones de 4,2. Sí, ahora sabemos pues que mientras más profundo esté la presión será mayor, por lo tanto la presión en el punto A, o disculpen, en el punto B va a ser mayor a la presión en el punto A, ¿correcto? Entonces me dicen que aquí esta diferencia de presiones, o sea, si yo resto la presión de B menos la presión de A, debo obtener yo 4,2 kilopascales, es lo que me dice el problema de dato, ¿no? Y con esto me piden calcular la densidad del líquido, me piden calcular cuánto será su densidad de este líquido. Bien, vamos a utilizar acá el principio o el teorema fundamental de la hidrostática. Me dicen que la variación de las presiones en un solo líquido es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad por la variación de las alturas. Principio fundamental de la hidrostática, ¿no? Ahora, ¿cómo tenemos la variación de las presiones? Claro, es lo que me dan como dato, ¿no? Es la presión en el punto B menos la presión en el punto A. Es igual a la densidad, que es lo que me están pidiendo, por la gravedad, que vale 10, multiplicado por la variación de las alturas. O sea, altura 2 menos altura 1. O sea, simplemente la diferencia de alturas entre los puntos A y B. En este caso, te puedes dar cuenta, entre A y B la diferencia de alturas es 2. O sea, sería por acá 2 metros, pero ojo, está en metros, ¿correcto? Bien. Reemplacemos aquí, esto me lo da como dato, sería 4,2, o sea, debe ser 4200 pascales. Es igual a la densidad multiplicado por 20. Ahí está, multiplicado por 20. Podemos simplificar 0 con un 0, adiós, y pasar a dividir, pues me queda que la densidad es igual a ¿cuánto? 420 sobre 2 debe ser 210, pero ojo, utilizamos acá metros y aquí pascales. A mí me están pidiendo en gramos por centímetro cúbico, así que esta densidad que hemos obtenido acá debe estar en kilos por metro cúbico. A mí me piden en gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente hay que dividirlo entre ¿cuánto? Claro, entre 1000. ¿Sí? Al dividirlo entre 1000, automáticamente la densidad va a ser igual a ¿cuánto? A 0,21 gramos por centímetro cúbico. Ejemplo número 3, chicos. Dice, en el gráfico mostrado tenemos un tubo en forma de U, el cual contiene tres líquidos no miscibles, o sea que no se pueden mezclar. Eh, A, B y C. Las densidades de A y C son 500 y 300. Ojo, me dan la densidad de A y la densidad de C, 500 y 300 respectivamente. Y determine la densidad del líquido B. ¿Ok? A ver, pues como dato me dan la densidad del líquido A.
La densidad del líquido A me dicen que es 500, ¿sí? 500 kilos por metro cúbico. Y también me dan la densidad del líquido C, que es 300 kilos por metro cúbico. Con esos datos me piden calcular cuánto vale la densidad de este señor, ¿no? La densidad del líquido B. ¿Cuánto vale la densidad de B? ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Se recomienda cuando tienes un gráfico de esta naturaleza, se recomienda trazar una isóbara. ¿Okay? ¿Qué es una isóbara? ¿Qué es una isóbara? Es una línea horizontal o paralela a la base, en este caso, y se recomienda utilizar en el líquido que esté más bajo, ¿no? En el líquido más bajo. Por ejemplo, si quiero trazarla por acá, bueno, no voy a saber cuánto vale esta distancia, así que no podría obtener ahí. Si trazo por acá, bueno, acá no tengo nada y no voy a utilizar lo que me están pidiendo. En este caso voy a utilizar por el líquido más bajo que sería acá, ¿no? En este punto, por acá yo voy a trazar mi isóbara. Por aquí yo trazo la línea isóbara. ¿Está bien? Entonces por acá sería, voy a colocar acá la isóbara. ¿Y qué me dice la isóbara? Que en cualquier punto de esa línea las presiones van a ser iguales. O sea, si yo aquí coloco un puntito, voy a llamarle un punto 1 y acá voy a llamarle un punto 2, yo voy a decir o voy a asegurar, ¿ya?, que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Ahora, lo que voy a observar es, en el punto 1 veo hacia arriba qué líquidos están hacia arriba y en el punto 2 lo mismo, ¿no? ¿Qué líquidos están hacia arriba que me están generando presión sobre esos puntos? Ahora veamos, en el punto número 1, te puedes observar, en el punto 1 tengo el líquido A, ¿cierto? Sobre el punto 1 tengo solamente el líquido A, que es el que me está generando una presión. Entonces yo voy a decir por acá que en el punto 1 tengo la presión hidrostática ¿de quién? Del líquido A. ¿Está bien? ¿Tengo otra más? Claro, por acá tengo la presión atmosférica, ¿no? Pero como es abierto en ambos lados, acá presión atmosférica, se van a anular. Entonces me quedaría solamente la presión del líquido A. Bien, y ahora en el punto 2. En el punto 2 puedes observar, miren, en el punto 2 tengo aquí esta pequeña porción del líquido B que me está generando presión sobre el punto 2. Y además tengo también el líquido C. O sea, tengo por acá yo la presión hidrostática del líquido B más la presión hidrostática del líquido C. ¿Okay? Ahora, ¿recuerdas cómo calcula la presión hidrostática? Por acá, la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad multiplicado por la altura. ¿Sí? Ahora, observa los tres líquidos. Los tres líquidos tienen las alturas. Para el líquido A, 25. Para el líquido B, no tengo esa altura. Y para el líquido C, sí, 15. Entonces me falta calcular esta altura. Ahora utiliza la geometría. Fíjate, si todo vale 25, observa, todo vale 25 y acá tengo 5, 15, o sea, hasta acá tengo 20. Entonces, ¿cuánto tiene que ser esto? 5 centímetros. Fíjate, lo que está por acá, esta distancia que está acá tiene que ser también 5 centímetros. Sí, ya está, ya tengo la altura del líquido B. Ahora sí reemplacemos en la fórmula. Entonces, la presión hidrostática del punto del líquido A sería densidad del líquido A multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura de A, ¿sí? Por la altura de A, es igual a la presión del líquido B, sería la densidad del líquido B por la gravedad por la altura del líquido B, más la presión hidrostática del líquido C, densidad de C por la gravedad por la altura del líquido C. En este caso las gravedades se pueden cancelar, ¿sí? Se van las gravedades, adiós, y reemplazamos lo que me dan, ¿no? La densidad de A me dicen que vale 500 multiplicado por su altura, que es 25. Puedes pasarlo a metros si quieres. Igual la densidad de líquido B, es lo que me están pidiendo, por la altura de B, que vale ¿cuánto? 5 centímetros. ¿Okay? Más la densidad de C que me la dan, que vale 300. 300 por la altura de C, la altura de C, que sería solamente 15. Ahí está, 15. ¿Okay? Ahora, chicos, lo que yo estoy reemplazando simplemente las alturas en centímetros, ¿no? Hay que tener cuidado que si alguna me dan en metros y la otra en centímetros, hay que convertir solamente en una sola unidad, ¿no? En este caso, al reemplazar todas en centímetros, pues el centímetro se va a simplificar. Entonces, por eso solamente yo estoy reemplazando directamente. Ahora, acá multipliquemos. Al multiplicar esto, vamos a tener, o antes de multiplicar, si quieren, pueden simplificar, no hay problema. Miren, dense cuenta que todos tienen quinta, ¿está bien? Sí, mira.
Quinta de 25, 5. Quinta por acá, 1. Y quinta por acá, 3. Más rápido, ¿verdad? 500 por 5 sería 2500. Por acá, 2500 es igual a la densidad del líquido B más 300 por 3 tiene que ser 900. Pásalo a restar, hijo. La densidad de B tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1600 kilos por metro cúbico. Ya está. Siguiente ejercicio, chicos. A ver, dice, un tubo en un cilíndricos de 4 centímetros cuadrados y 20 centímetros cuadrados de sección transversal. Ya por acá, entonces su área, sección transversal, esta área que está por acá sería 4 centímetros cuadrados y esta área que está por acá tiene que ser 20 centímetros cuadrados. No, lo que me dice el problema, como se muestra en la figura, contiene mercurio a un mismo nivel. Ahí está, miren, el inicio, todo esto es mercurio, ¿verdad? Entonces, lo que me dan como dato acá, que este señor que está por aquí tiene que ser mercurio. Listo. ¿Qué más? Me dicen, por el tubo de mayor sección se vierte, o sea, por acá, por el tubo de mayor sección se vierte lentamente 816 gramos de agua. Por aquí vas a ingresar una masa. Se ingresa por acá una masa de agua de 816 gramos de agua. Determinar la altura que sube el nivel del mercurio en el otro tubo. Y me dan la densidad del mercurio, me dan como dato por acá la densidad del mercurio, y se use la densidad de mercurio como 13,6 gramos por centímetro cúbico, ¿no? Lo que me están pidiendo es lo siguiente. Cuando yo ingrese por acá este agua, entonces al ingresar agua por acá, yo más o menos voy a poder observar que este líquido que se encontraba acá en reposo va a ser movido a cierta altura. Entonces, voy a suponer que este líquido, el mercurio, va a bajar hasta este nivel. ¿Por qué? Por el mismo peso del agua. ¿Okay? Y más o menos por acá voy a tener, yo voy a decir más o menos que por aquí es todo el agua que voy a bajar. O sea, todo esto que está aquí va a ser agua. ¿Sí? Y esta pequeña porción va a ser el volumen que estamos desplazando hacia abajo, el volumen de agua. Y este pequeño volumen va a hacer que esto que está acá desplace también hacia arriba. Entonces, más o menos vamos a ver por acá, voy a suponer que este nivel ahora está arriba. ¿Sí? Pero ojo, que este nivel que hemos subido por acá, este nivel que se está subiendo por acá solamente es mercurio. Así que esto que está aquí sigue siendo mercurio. ¿Ya? Ahí, esto de acá es todavía mercurio. ¿Bien? Y me están pidiendo calcular cuánto subió, ¿no? O sea, esta altura. ¿Cuánto vale esta altura? Es lo que me están pidiendo calcular. Y nada más, y no me dicen otra cosa. Ahora, hay que tener en cuenta acá, chicos, lo siguiente. La relación de volumen. El volumen que ha sido desplazado hacia abajo en la columna derecha va a ser igual al volumen que es desplazado hacia arriba en la columna izquierda. ¿Sí? O sea, el volumen que baja es igual al volumen que sube. Pues por acá, vamos a tener por acá, chicos, como primer paso, entonces digo yo que el volumen que baja tiene que ser igual al volumen que sube. Pero ojo, que estos recipientes son cilíndricos, ¿sí? Son cilíndricos. Entonces, por acá, recordarás cómo calculas el volumen de un cilindro, ¿sí? ¿Cómo calculamos el volumen de este cilindro? ¿Cómo podemos calcular su volumen, no? Entonces, simplemente el volumen va a ser igual al área de la base, ¿ya? Al área de la base multiplicado por su altura. Nada más. ¿Sí? Ese simplemente es el volumen en un cilindro. Entonces reemplacemos, a ver, reemplacemos por acá. ¿Sí? Mira, acá yo le he puesto X, que es lo que yo quiero calcular, si es la altura que se ha desplazado el volumen que ha subido, ¿no? Entonces por acá, primero el volumen que sube, entonces, el volumen que sube por acá, sería el área de la base, es un cilindro, y me dan el área que es 4, se queda de frente. 4 por quién? Por X, que es su altura. ¿Está bien? Y por acá, voy a colocarle por acá, hijo, mira qué tal se le coloca así. Una H minúscula, ¿está bien? Una H minúscula. Entonces por acá el volumen que baja, que es igual a su área, al área de la base, que sería 20, me lo dan. 20 multiplicado por H, que es su altura.
¿sí? Entonces, ¿cuánto vale h? Te puedes dar cuenta que h, hijo, es igual a x quintos. ¿Está bien? H vale entonces x quintos. Entonces yo puedo asegurar que esta pequeña alturita que está aquí, esta alturita tiene que ser x quintos de centímetro. ¿Ok? Bien. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es trazar nuestra isóbara. Ahora, voy a trazar, recuerden, en el punto más bajo, ¿no? En este caso me conviene trazar por acá. ¿Qué tal? Si yo la trazo por aquí, miren el punto más bajo aquí. Por acá trazo la isóbara, ¿está bien? Pues por aquí vamos a trazar nuestra isóbara. ¿Sí? Y coloco por acá yo entonces en el punto, voy a colocar un punto 1 por acá, un punto 1, y por el otro extremo igual, aquí un punto 2. Aquí está, punto 1 y punto 2. Listo. Y podemos decir lo siguiente, ¿no? Podemos asegurar entonces que, a ver, por acá, podríamos asegurar lo siguiente entonces, chicos, que la presión en el punto 1, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Está bien? Entonces, en el punto 1 tengo todo mercurio, ¿sí o no? Porque eso es mercurio. Todo lo que está arriba también es mercurio. ¿Cuánto vale esta altura? Claro, como son paralelas, o sea que es x quintos, aquí también tiene que ser x quintos, pues, ¿ya? Los tengo la altura, normal. Ahora, en el punto 2 puedes observar, para esta pequeña porción de agua, ¿sí? Recuerda, porque el mercurio fue desplazado hacia abajo, me queda solamente agua, es x quintos, pero acá no tengo la altura. No tengo toda esa altura. ¿Qué tal si le colocamos, vamos a colocarle h mayúscula, ¿te parece? A toda la altura, ¿ya? No solamente a esto que me está quedando, ¿no? Solamente a todo esto. A toda esta altura del agua hay que colocarle h. No sé cuánto vale esa altura. ¿Podemos calcularla? Sí, podemos calcularla. ¿Cómo podemos calcularla? A ver, lo siguiente. Recuerda que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Está bien? Masa sobre volumen. ¿Ok? Por lo tanto, la masa, ¿qué va a ser igual? La masa, ¿qué va a ser igual? A densidad por volumen. Ojo, mira, me dan la masa. ¿Cuánto vale? 816. ¿Cierto? La densidad, dijo, es agua. ¿La densidad cuánto vale? 1. ¿Por qué 1? Porque está en gramos. Si reemplazamos la densidad del agua, vamos a reemplazar la densidad del agua, es 1 gramo por centímetro cúbico. Por el volumen, ¿cómo calculamos el volumen de toda este líquido que está acá? De toda esta sección. Sería simplemente el área de la base, que sería 20 multiplicado por su altura, por h. Ya está. Entonces calculamos cuánto vale h. Ahí tiene que darte 40,8 centímetros. ¿Está bien? Ahí está, 40,8 centímetros y listo, se acabó. Ahora sí, en el punto 1 puedo decir yo lo siguiente, que acá tengo solamente mercurio, así que tengo simplemente la presión hidrostática de ¿quién? Del mercurio. Y en el punto 2 tengo la presión hidrostática de ¿quién? Del agua. ¿Sí? Porque todo esto es agua. ¿Listo? Ahora sí, reemplacemos datos. El mercurio. La densidad del mercurio me la dan el problema, que dice que es 13,6 multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura. Sería x más x quintos. X más x quintos. Ahí está. Es igual a ¿quién? Sería igual a ¿quién? A la densidad del agua. Por acá sería 1 por la gravedad por la altura, que vale h, que sería 40,8, ¿no? Entonces esto debe darte por acá 40,8. ¿Listo? Reemplacemos, a ver, o vamos simplificando por acá la gravedad, se va. Acá me queda 13,6. 13,6 por, sumamos aquí 5x más x, sería 6x sobre 5, es igual a 40,8. Y podemos calcular ahí el valor de x, ¿no? Ok, chicos, entonces acá multiplicando 5 por 40,8 debe darte 204 y pasamos a dividir pues este producto, ¿no? 13,6 por 6 y debes obtener tú al final, por lo tanto dirás que el valor de x tiene que darte 2,5 centímetros.